Marcia Chinelato, la Roxana, estás muy bonita. Muchas gracias, Marcia. Saludos a todo el equipo desde Sao Paulo, Brasil. Marcia siempre está conectada desde el Brasil. Y mire cómo llega Cabildeo, ¿no? A todo el mundo, al interior del país. Desde Cochabamba ya me estaban pidiendo que entre nuestro invitado. Estamos con Ariel Román. Se los presento. Quienes lo ven en imágenes, esa es su cámara, don Ariel Román. ¿Quién es Ariel Román? Es miembro del Comité Central del POR, del Partido Obrero Revolucionario. Y es que hoy, el día de mañana, en realidad va a ser un acto muy importante porque se conmemoran los 100 años de la Revolución Rusa, ¿no? Sería uno de los primeros países, si no es el primero, en emprender esta lucha y consolidarse como un país socialista, pero 100% socialistas. Don Ariel Román me dijo, no existen. Van a haber varias celebraciones. En la Casa Social del Maestro se va a llevar un acto muy importante donde está concentrando a varios de los componentes del Partido Obrero Revolucionario de nuestro país, y va a haber un acto que es muy importante, ¿no, don Ariel? Muchas gracias por venir desde la Yacta directo al estudio de Cabildeo. Sí, así es, Roxana. Este acto lo hemos organizado junto con algunos otros sindicatos y asociaciones de trabajadores. Además es un acto de que van a participar en delegaciones del exterior, van a haber compañeros del Brasil, de Argentina, de Chile. Es un acto organizado también por el Comité de Enlace por la Reconstrucción de la Internacional, y tiene una relevancia fundamental no solo para los bolivianos, sino para la humanidad en su conjunto, en tanto que es el acontecimiento en la historia de la humanidad que va a marcar la primera vez que se da una revolución proletaria victoriosa, donde se va a establecer por primera vez un gobierno obrero campesino, donde los trabajadores, los pobres, van a ser dueños de su destino, y va a marcar la pauta por la cual los países como Bolivia, los países atrasados, van a poder encontrar el camino de su emancipación, de la superación del atraso y el hambre, gracias a la aplicación de los métodos socialistas de gobierno. Es una revolución que va a establecer por primera vez las bases para la plena liberación de la mujer, para el acceso universal y general de los servicios de salud pública y la educación de forma gratuita, donde se va a establecer la propiedad social de los grandes medios de producción, donde las tierras, las minas, las fábricas pasan a manos del Estado obrero, y a partir de esto, a partir de la aplicación de los métodos socialistas de gobierno, como usted decía, la economía planificada, el monopolio estatal del comercio exterior, la socialización de los grandes medios de producción, va a ser posible que un país atrasado dé un salto en su desarrollo económico y se convierta en una potencia mundial a pesar de los errores que se cometieron. Esto tiene gran relevancia para nosotros porque Bolivia se debate en el atraso desde su fundación. ¿Un siglo? Y mucho más, y no alcanza a superar la pobreza y el atraso, a pesar de que han habido toda clase de gobiernos, incluido este gobierno que pretende ser socialista, que en realidad no lo es, porque no aplica ninguno de los métodos de la economía socialista. Y bueno, en el escenario de la existencia del país, pues los distintos gobiernos que han pasado en el control del aparato del Estado han perpetuado las relaciones capitalistas de producción, y en esta medida pues han mantenido las condiciones que determinan la pobreza y el atraso en el país, ¿no? Entonces, la Revolución Rusa tiene significación para los bolivianos y para los trabajadores, en tanto que está mostrando cómo es posible esta superación del atraso y la pobreza. Usted me mencionaba que el crecimiento económico que se registra en esta época, la década, digamos, de Evo, así la llamaremos, es igual a la que se ha registrado en años pasados y hace 100 años en nuestro país. Hoy
se van a conmemorar los 100 años de la Revolución Rusa en este mes de octubre. 100 años, porque en 1917 la primera revuelta o la revolución empieza en febrero y concluye con la abdicación del zar, ¿no? Un zar, Nicolás II, en febrero, y se instala un gobierno provisional después de este febrero, y los bolcheviques toman el control ya en octubre, ¿no?, de toda esta revolución en 1917. Por eso es importante la transformación que se genera en la URSS en ese momento, pero esta transformación socialista empieza a impactar en algunos gobiernos. 100 años de nuestra economía ya en Bolivia. ¿Cuáles son las diferencias, don Ariel? A ver, hay un informe del Banco Central de Bolivia, es muy interesante. Es un informe que da cuenta del crecimiento del PIB en Bolivia durante los últimos 100 años, ¿no? Y de este informe uno llega a una conclusión, el propio Banco Central lo apunta y dice que el promedio general de crecimiento del PIB en Bolivia en 100 años está en el orden del 4.8 al 5% anual. En 100 años. En 100 años. O sea, en 100 años sube, baja. Hay momentos en que Bolivia crece más, hay momentos en que Bolivia incluso retrocede, se contrae la economía. El punto más alto, por ejemplo, el crecimiento del siglo pasado fue en 1945, donde se alcanza 8.6% de crecimiento anual. No, hay puntos mucho más bajos. Después por el tema del mineral y el tema de la guerra, por un conjunto de ¿no? circunstancias del proceso económico mundial. Es decir, todas estas variantes van a expresarse en esta dinámica de desarrollo. Hay momentos de expansión, momentos de contracción, pero en general es un promedio de un crecimiento del 5% al 4.8%, ¿no? El crecimiento en el periodo del gobierno de Evo Morales no está fuera de estos parámetros estándares de la economía nacional, ¿no? El 2013 ha sido el punto más alto, hemos llegado al 6.8% de crecimiento. Ahora estamos en el orden del 3.33 según el informe del Banco Central, y que probablemente lleguemos al 3.7, tal vez el 4% anual, ¿no? Es decir, a este ritmo de crecimiento en 100 años Bolivia no dejó de ser un país pobre y atrasado, ¿no? Estamos hablando de que la economía del país se ha desarrollado dentro de los marcos del respeto a las relaciones capitalistas de producción. El gobierno de MNR, el gobierno del MAS, el gobierno de Banzer, todos ellos han pretendido posible transformar y superar el atraso en el marco del respeto a estas relaciones, ¿no? Evo Morales, cuando asume el poder, proclama su decisión de respetar la gran propiedad privada. Él dice, las transnacionales son mis socias, no quiero que sean patrones, quiero que sean socias. Los terratenientes oligarcas del Oriente son mis aliados, los empresarios los convoco para que me ayuden a gobernar. Es decir, en pocas palabras, él proclama su decisión de respetar las relaciones sociales capitalistas de producción. O sea, el gobierno de Evo Morales es socialista de palabra, es capitalista de hecho. Simbolismo, ¿no? Nomás. Es pura forma, pura apariencia, puro show. Es antiimperialista de boca para afuera, porque en la práctica perpetúa el sometimiento del país a las transnacionales, al gran capital financiero. Es decir, el MNR fue más radical que el MAS en el 52, y no porque el MNR quiso, sino porque las masas se lo impusieron desde abajo. Los mineros tomaron las minas, impusieron la nacionalización, que en ese entonces implicó el 100% de la propiedad de las minas a manos del Estado. Pero el MNR lo hizo al modo burgués, nacionalizó e indemnizó a la Patiño Mines. Durante más de 40, 50 años, la Comibol pagó a la Patiño Mines una indemnización, y a los varones del estaño, que toda esta lógica de acción de gobierno que está en el marco del respeto al capitalismo como orden económico ha significado perpetuar para el país las condiciones de su sometimiento al gran capital, a los intereses particulares, y obviamente perpetuar el atraso. Entonces, esta dinámica entra en contraste radical con lo que se hizo en la Revolución Rusa, ¿no? En la Revolución Rusa, Rusia es un país atrasado, es un país pobre. Estamos hablando de que en el momento de la revolución la mayor parte de la población rusa es campesina, inmersa en el atraso, igual que Bolivia, ¿no? Hay un sector industrializado que está concentrado en las grandes ciudades, donde hay un proletariado que no es demográficamente mayoritario, los obreros son la minoría, pero encabezan esta revolución. Y
ante el fracaso del gobierno del zar de resolver los problemas derivados de la perpetuación de los moldes feudales de explotación en el agro y de la pobreza en las ciudades con salarios bajos y la sobreexplotación, es que se produce esta revolución, ¿no? La guerra va a acelerar las contradicciones sociales internas y bueno, el zar va a abdicar, el gobierno provisional no va a materializar los objetivos que planteaban los trabajadores, por eso es que va a llegar octubre, el 25, donde la revolución proletaria encabezada por los bolcheviques va a ejecutar medidas socialistas, va a concentrar los grandes medios de producción en manos del Estado, va a concentrar la tierra en manos del Estado y la va a entregar a los campesinos en calidad de propiedad de usufructo permanente y va a establecer las bases para una economía planificada. Pero esto va a ser posible después de que se derrota la intervención de los ejércitos blancos financiados por Inglaterra, por Estados Unidos, por Alemania contra el naciente gobierno bolchevique y se van a empezar a aplicar estos planes quinquenales, ¿no? Claro. Y en ahí este se conforma escenario también el Ejército Rojo, ¿no? Lógicamente, Trotsky acabece como el principal organizador del Ejército Rojo, que va a hacer posible ese triunfo de la revolución después de la Guerra Civil. Pero después de la Guerra Civil viene la tarea de organizar la economía, ¿no? Entonces ahí van a comenzar la aplicación de los planes quinquenales, ¿no? Es decir, a partir del monopolio estatal del comercio exterior, a partir de la socialización de los grandes medios de producción, se empieza a desarrollar lo que fueron los planes quinquenales que dieron la posibilidad de dar colosales saltos en el desarrollo económico. Entonces ahí los economistas van a hablar de una tasa de crecimiento anual del 18 al 23% anual del PIB. Estamos hablando de un salto. Una cosa es 5 o 4%, otra cosa es 18 otra cosa es 23, es un descolosal salto, ¿no? Claro. Trotsky va a registrar uno de sus más famosos libros, se llama La Revolución Traicionada, cómo es que de que nunca producían tractores a producir tractores en cuestión de 5 años, ¿no? Es decir, aquí se ha querido hacer algo parecido, ¿no? Con el tema de la empresa Quipus, por ejemplo, pero que es una empresa que al final los del gobierno han señalado que no era para la venta, para hacer comercialización, negocio, es decir, yo crecimiento. Creo que ahí estás apuntando tú una de las claves en la diferencia, ¿no? Lo mismo podemos decir papel bol, o de lo que han creado recién esta industria de esta planta procesadora de urea. Si está pensado en términos muy limitados y pequeños, ¿no? Es decir, el principal proveedor de papel en Latinoamérica es el Brasil. Exacto. Pero papel bol no ha sido concebida para competir con el papel brasilero. O sea, que está condenado, es una cosa chiquitita. Un símbolo nomás, ¿no? Así cosa, como tenemos nuestra fábrica de papel. Punto, para decir estoy o como tenemos el industrializando. ingenio azucarero San Buenaventura, donde no tenemos caña. Exactamente. Es una lógica de industrialización definida desde el pensamiento del pequeño propietario, que no está pensando en que para poder superar el atraso tiene que concebirse en dimensiones capaces de competir con el papel brasilero, por ejemplo, ¿no? Es decir, y por tanto pensar en que esta producción vaya a tener un espacio en Latinoamérica. No está concebido así. La urea boliviana está pensada en el mercado brasilero, no está pensada en otros términos. Entonces, todas estas dimensiones de la industrialización, entre comillas, del MAS, no rebasan los criterios que en su momento aplicó el MNR después del 52. No se olviden que el MNR también pretendió industrializar el país en el marco del capitalismo, ¿no? E ejecutó un conjunto de planes en esa dirección. La Corporación Boliviana de Fomento fue parte de esa lógica, la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional, lo que después fueron las Corporaciones Regionales de Desarrollo, eran precisamente los intentos de industrializar en ese contexto. Pero ¿en qué concluyó? Concluyó en que todos estos instrumentos que el Estado fue creando terminaron orientados a potenciar a una raquítica empresa privada, a una raquítica burguesía nacional, porque esta era la idea del MNR, ¿no? Bueno, esta burguesía nacional terminó devolviendo el país a las transnacionales. Es el GONI, creo que es la expresión de ese proceso. Sí, es el MNR la más clara, ¿no? Impulsa
la formación de la burguesía nacional, y aparece una burguesía comercial e intermediaria que termina volviendo a entregar el país a las transnacionales y al imperialismo. Eso fue el proceso neoliberal. El Goni encarnó esa idea, ¿no? El MNR, que comienza como un partido estatista radical, termina siendo el partido más entreguista que conoció la historia de Bolivia. ¿Y ahora el MAS? El MAS no ha roto aquello. El MAS, si bien ha pretendido hablar de una nacionalización, en la práctica esta no es una verdadera nacionalización. Creo que el ejemplo más claro es lo que pasa con yacimientos, ¿no? Sí. Hasta hace poco el gobierno ha decidido que tiene que confiscar 12% del IDH de universidades, gobernaciones y alcaldías para darles incentivo a las petroleras. O sea que en definitiva aquí el control del negocio no está en manos de yacimientos, sigue estando en manos de las transnacionales petroleras. Es decir, el MAS no ha llegado ni siquiera a la radicalización estatizadora que tuvo la revolución del 52. Puros simbolismos hemos visto, ¿no? El tema de la Huipala, Tupac Katari, Tupac Amaru, las Bartolinas, ¿no? Simbolismos como la nacionalización, el simbolismo de somos socialistas, ¿no? Con todo lo que usted me explica, son puros simbolismos entonces. Es decir, es forma, es apariencia, en el fondo sigue siendo la preservación del viejo régimen, ¿no? Si, por ejemplo, el ministro habla de la creación de una economía plural, habla del modelo económico social comunitario, y bueno, uno se pregunta qué cosa es eso. Y ellos nos dicen y nos explican que este modelo económico social comunitario es un modelo que respeta todas las formas de propiedad vigentes en el país. Estamos hablando de la propiedad estatal, de la propiedad privada, de las transnacionales, de la pequeña propiedad parcelaria. Estamos hablando de la gran propiedad terrateniente en el oriente. Bueno, pero esto siempre ha habido en Bolivia. Antes de que sube Evo Morales al poder, esas formas de propiedad ya existían y tenían una relación entre ellas. ¿Y cuál era esta relación? La gran propiedad siempre avasalló la pequeña propiedad. La gran minería se ha constituido en base a avasallar la propiedad de las comunidades campesinas en el altiplano. Los grandes terratenientes avanzan y constituyen su propiedad en base a avasallar la propiedad comunal, como el caso del Tipnis. El Tipnis está en conflicto precisamente porque aquí tenemos la gran transnacional, la gran propiedad y los pequeños propietarios que quieren entrar a Tipnis, ¿no? Entonces, esta relación entre la grande, pequeña y propiedad comunal en el país es una relación histórica, es la forma como la economía boliviana está constituida. Esas relaciones económicas propias de un país capitalista atrasado son las que el gobierno le pone un nombre rimbombante, le llama economía plural, social, comunitaria, pero que en realidad se trata de la perpetuación de la misma dinámica que históricamente ha tenido el país y que ha significado perpetuar su atraso. O sea que aquí no hay nada sustancialmente nuevo. Estamos ante la pretensión de cambiar el país, de superar el atraso, perpetuando, manteniendo las viejas relaciones sociales de producción de un país capitalista atrasado de economía combinada como es el nuestro. O sea que aquí el gobierno no es más que eso, es simplemente discurso, forma, apariencia, le pone nombre de socialismo a lo que en realidad es la perpetuación de las relaciones capitalistas de producción, a la sujeción de la economía del país a las transnacionales. Es interesante como, por ejemplo, en el ámbito minero, ¿no? Las transnacionales que controlan los principales yacimientos del país, de San Cristóbal, etcétera, etcétera, son las que han hecho el gran negocio en el periodo presente. En realidad, bajo el gobierno del MAS, los mejores negocios que han hecho las transnacionales están en la minería y en los hidrocarburos, ¿no? Es decir, no ha habido un cambio cualitativo. No, creo que son interesantes los datos de la cantidad de dinero que sale del país por concepto de exportación. Uno de los datos que yo pude conocer es el del 2013, ¿no? Ese momento el país va a exportar en su conjunto por concepto de minerales en total, tanto estatal como privado, más o menos por el orden de 1.460 millones de dólares. Eso va a salir de afuera, ¿no? De eso, ¿cuánto va a quedar en el Estado? 261 millones de dólares.
O sea, ni la cuarta parte. No ni la cuarta parte, ¿no? Es interesante, no sé si por yo conocer este estudio que ha hecho un investigador del CEDLA, ¿no? El total... Pablo Villegas, exactamente, ¿no? El total de lo que representan regalías, patentes e impuestos mineros es 9% de lo que paga ahora. En la época de la Patiño pagaba 13%. 13%. ¿no? O sea, estamos hablando de que bajo el gobierno del socialista Evo, las petroleras o las empresas transnacionales pagan menos que lo que pagaban en la época de la Patiño Mines. O sea, exactamente. Aquí la impostura es el nombre que caracteriza al socialismo de Evo. Al actual gobierno presuntamente socialista de Evo, ¿no? Algo que sí se modificó, y quisiera tocar este punto, es mediante una asamblea constituyente en nuestro país, la Constitución Política del Estado, ¿no? Que era el pedido de muchos sectores en el país que se pueda modificar una constitución enfocada precisamente a lo que es el socialismo. Y uno de estos artículos que costó que se apruebe en la Asamblea Constituyente fue el artículo 168. Ya el ex aliado del presidente Evo Morales, Juan del Granado, en una entrevista con Cabildeo, nos revelaba que el 2007 Evo presionaba a las organizaciones sociales, presionaba a los aliados, presionaba a muchos sectores para que se pueda aprobar en la Constitución la reelección indefinida, ¿no? Y no tuvo apoyo, no tuvo respaldo esto, porque le decían suficiente una reelección, Evo, y no va más. Entonces, como no logró el consenso, los únicos que apoyaban la reelección indefinida para Evo Morales eran los cocaleros, ¿no? Que estaban representados por una comisión en la Asamblea Constituyente, y representaba obviamente al sector del presidente. ¿Qué le parece esta intención? ¿Qué le parece esta situación que está viviendo el país cuando escuchamos declaraciones del propio canciller en Francia que dicen el 2025 Evo va a seguir en el país, ¿no? Delo por hecho, le dice a la entrevistadora. De alguna forma desconocen, ya pasó el caso Gabriela Zapata, estamos en otro tiempo y según una encuesta que lanza Ipsos, que también la vamos a analizar, señala que ya no el 51%, más del 60% de la población boliviana le dice al presidente que no quieren que se vuelva a reelegir ni repostular. Y sobre este tema le comento a usted que el Tribunal Constitucional va a fallar a favor del Evo el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, ¿no? Celebrando el derecho humano del presidente por encima del derecho del país. Sí. A ver, ¿cuál es el análisis que tiene don Ariel Román? Yo creo que el tema habría que plantearlo desde este punto de vista, ¿no? ¿Qué es lo que le lleva a Evo Morales y a los masistas a plantearse esta reelección contra la opinión del país? Es decir, hay un referéndum que dice no a la reelección, hay una opinión generalizada, y tú apuntas esta reciente encuesta de Ipsos, exacto, de que no está bien la reelección. Hay una decisión en la propia Constitución consensuada por los masistas de que la reelección es una sola vez y no es indefinida. Y claro, la pregunta es ¿por qué, a pesar de todo esto, estos caballeros se plantean esta reelección? Y creo que la respuesta está en el hecho objetivo de los intereses que están en juego, ¿no? A ver. Tenemos aquí toda una burocracia sindical campesina que ha llegado al aparato estatal y a partir de ahí ha empezado a salir de la pobreza. No vamos a decir... Muy corrompida, ¿no? Así es, pues estamos hablando de estos intereses, estamos hablando del fondo indígena. Estamos hablando de esta gente que ha encontrado que el acceso al aparato del Estado es el camino que por la vía de del tráfico de influencias, de la corrupción, de los negociados, tratar de salir de pobres, ¿no? Pero no estamos hablando de que el campesino ha dejado de ser pobre, estamos hablando de que el dirigente
ha llegado al MAS, que ha trepado a un cargo dirigencial o aparato del Estado, ha encontrado que aquí va a aprovechar la oportunidad para amasar fortunas a costa del erario nacional. Son millones de dólares que están en juego y a cada rato se va destapando. Ahora últimamente ha sido el tema del escándalo de MAPA, donde también otro negociado. Es decir, donde están los masistas salta la pus, ¿no? Creo que Malco decía una cosa muy clara, decía, para ser masista uno hay que ser corrupto, ¿no? Porque claro, general, parece que es un requisito, ¿no? Sí. O llegas al poder, llegas a tener un cargo y es tu momento de robar las arcas, la plata de los bolivianos, como que sea. Es una señal de la decadencia del propio proceso. Es decir, en un primer momento, cuando la mística política de los allegados al MAS los llevaba a pensar que estaban llevando adelante una transformación del país, bueno, diremos, la corrupción no era tan grave, pero ahora que ellos mismos se dan cuenta de que esto no es como pretendieron que sea, bueno, ahora es el momento de ver la oportunidad de aprovechar al máximo lo que se pueda para sacar. Entonces, son estos intereses que están ahí en juego, no pueden perder, para decirlo en términos sencillos, la mamadera. Pero ¿son esos los únicos intereses que están en juego? No. Pero están en juego otros intereses más, ¿no? Hay algo que hay que apuntar muy bien. Usted habla de dirigencia, ¿no? De personas que representan organizaciones sociales, movimientos sociales también, ¿no? Campesinos, indígenas, tierras altas, tierras bajas, que están representados, que ya se ha descubierto, ¿no? Que están avanzando fortunas con la plata de los bolivianos, pero que están comprometidos en mover la gente a favor de el presidente, con un discurso, ¿no? Con el discurso de que nos van a sacar del poder y ustedes tienen que apoyar esto, cuando la gente, las bases, no ha sido beneficiada económicamente, no les ha llegado a estos sectores las mejores condiciones de vida que se han prometido desde un inicio de este proceso. No hay duda de que la ruptura entre las bases y esta dirigencia corrompida es cada vez más profunda, ¿no? Una prueba de ello es lo que pasa con los productores de coca, los yungas, ¿no? Antes fanáticos apoyadores del MAS, ahora terminan chocando con ellos. O lo que pasa en Colombia, o lo que pasa en Achacachi, o lo que pasa en Independencia, ¿no? Es decir, los campesinos desencantados van rompiendo con el MAS. En el Chapare están totalmente molestos con la ley de la coca, porque implica perjuicio directo a sus intereses de cultivadores por un gobierno que supuestamente debía haber defendido la producción de coca. Y en el Chapare también. Así yo tengo relación con muchos compañeros ahí, y esta ley que han aprobado recientemente la coca, ellos sienten que es una amenaza, ¿no? Pero más allá de la cosa concreta del Chapare, lo que me interesa subrayar es que el gobierno no ha resuelto los problemas centrales para los campesinos. El problema de la tierra, el problema del derecho a la autodeterminación, el caso del Tignis, Jacobo Mora, el problema de la producción de la hoja de coca, etcétera, no está resuelto. El gobierno ha perpetuado la misma vieja lógica de sujeción del campesino al Estado y a los grandes propietarios, y en esta medida la lógica política clientelar de relación del aparato del Estado con los campesinos. Pero bueno, al no haber resuelto los problemas fundamentales que interesan, bueno, la ruptura se va dando cada vez más, ¿no? Entonces hay evidentemente una fractura entre esta dirigencia corrompida y esta base que no ha encontrado beneficio alguno del presunto proceso de cambio, ¿no? Este proceso, que no solamente se da en el campo, en las ciudades, entre los trabajadores mineros, en las minas, por ejemplo, el problema de la refundación de la Comibol tiene enfrentados a los trabajadores mineros con el gobierno. En las ciudades, el problema de la desocupación, el problema de los salarios no resueltos, de la crisis económica que golpea muy duro, todo esto es lo que está produciendo esta ruptura, ¿no? Las masas han agotado la ilusión que depositaron en el Evo, creyeron que iba a ser un gobierno distinto, pensando de que el origen indígena campesino del presidente iba a traer como consecuencia un gobierno que iba a transformar Bolivia. Esto no ha ocurrido. El tal proceso de cambio es un fracaso, ¿no? Muchos estaban esperanzados con eso. He mandado al grupo, por favor,
de AP las encuestas de Ipsos para que las vayamos publicando. Estamos con Ariel Román, miembro del Comité Central del Partido Obrero Revolucionario ha llegado directo desde Cochabamba para estar acá en el programa Cabildeo, y van a ver en la sede de gobierno muchos homenajes en la Casa Social del Maestro, especialmente una celebración importante por los 100 años de revolución, de la verdadera revolución socialista que se inició en la URSS, en Rusia. Estas encuestas las analizaremos. El no soltar la mamadera es uno de los primeros apetitos que está conllevando al movimiento, al socialismo y al presidente Morales para continuar en el poder. El artículo 168 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, aprobado el 2009, señala que por una sola vez las autoridades pueden ser reelectas, por una sola vez. Hubo una trampita, ¿no?, en ese periodo del presidente Morales, que dijo: ya no se cuentan los 3 años que estuve y empezamos de nuevo, ¿no? Entonces le pasaron eso. La ciudadanía, los bolivianos, le pasó eso, ¿no? Ahora fue a otra reelección basándose en la Constitución que él mismo aprobó y que tuvo que aprobar con este artículo porque las organizaciones, sus aliados, le decían no reelección indefinida. Pero ahora hay un recurso que lo presentaron ya al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional va a decir que este artículo 168 está vulnerando el derecho humano del presidente y le va a dar le va a dar paso para que pueda volverse a reelegir. Eso ocurrirá el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. ¿Cuáles son los otros apetitos más? No sé si tenemos ya los cuadros para empezar a publicarlos por redes, y para los oyentes yo los voy a leer uno por uno. Publicación de Ipsos, ¿los tenemos ya? Publicación de Ipsos por el medio de comunicación RTP, una gentileza del periodista, pero además que es representante de esta casa televisiva, Eduardo Godoy. ¿Qué dice esta publicación? Está de acuerdo que Evo Morales vuelva a habilitarse como candidato a presidente en las elecciones del 2019. La pregunta que se hizo a nivel nacional, contabilizando ciudades capitales de octubre del 2017, lo último, 30% de la población, 30% de la población dice sí. 30%. Ojo, quienes dicen no, creció el número que tenía el 2016 el presidente Evo Morales. Por favor, alguien que le muestre las encuestas, alguien que le diga la verdad de lo que está pasando. Y con referencia al mismo 21 de febrero, ¿no? Pues el 21 de febrero tú tienes un resultado, y esto, diríamos, si tomamos como referente el asunto, es un porcentaje mayor. Hay un evidente crecimiento, claro, que alguien le diga, por favor, al presidente Evo Morales, ¿no? Están muchos de acuerdo con la política, con el gobierno, con lo que está haciendo, nuestros teleféricos en La Paz, que nos encantan, y esperemos que vaya a darse una vuelta por los teleféricos de La Paz. Pero esta es otra situación, es otra visión del ciudadano boliviano. Por favor, o quítenle la venda de los ojos o díganle la verdad de lo que está pasando en el país. 68%, por Dios, estamos a punto de llegar al 70% contundente en esta encuesta. Dice no, presidente. En Bolivia le dice el 68% que no quiere que se vuelva a postular el 2019. Y el 2% no sabe y no responde, o puede tener temor a responder esta encuesta. Claro. El 2%, ¿no? El 2%. 68% le ha dicho que no en esta última
encuesta publicada en este octubre del 2017. Por eso te decía, es decir, lo que aquí sorprende, semejante opinión contundente, pero a pesar de eso insisten en el asunto. Y lo más probable, como tú has anunciado, es que el Poder Judicial, el Tribunal, falla a favor de lo que quiere el Poder Ejecutivo, ¿no? Sí, porque en realidad en Bolivia la figura de la democracia es así, ¿no? Es decir, aquí esta pretendida equilibrio de poderes es una ficción, ¿no? Aquí el Poder Ejecutivo dispone y el Poder Judicial acata, el Poder Legislativo acata. Es un síndrome de la democracia boliviana. La democracia en este país es una farsa, ¿no? Aquí el Poder Judicial es un simbolismo nomás, es una palabra ya. Va a hacer lo que disponga el Poder Ejecutivo. Esto está descantado. Y obviamente lo que está detrás son estos intereses, ¿no? Hay estos intereses de este grupo, de esta burocracia sindical, de estos presuntos intelectuales de izquierda, Linera y compañía, que de igual manera han trepado al aparato del Estado, desde ahí han tratado de convertirse en potenciados económicos y asimilarse a la burguesía, pero también están los otros grandes intereses, ¿no? ¿Quién es el principal sostén de Evo Morales en Santa Cruz? Es la CAINCO, la Corporación Agropecuaria del Oriente. Los empresarios terratenientes que en su momento pensaron que Evo era una amenaza comunista y que estaban atrincherados ahí tratando de empujar el separatismo, ahora no, ahora son los más entusiastas de Evo presidente. ¿Por qué? Porque les ha garantizado la estabilidad que ellos necesitan para hacer grandes negocios. Las transnacionales, San Cristóbal, todos ellos, todos son estos intereses que están detrás de perpetuar, preservar lo que representa Evo Morales presidente. Ellos quieren que eso continúe así porque les asegura su preservación y los negocios que han hecho, ¿no? Hasta ahora el MAS ha mostrado que es capaz de garantizarles eso y por tanto ellos quieren continuar que eso sea de esa manera, ¿no? Entonces estos son los intereses que están detrás. Entonces encuestas más, encuestas menos, va a ir como tú dices, el Tribunal Constitucional va a fallar a favor. Yo estuve en un debate en Cochabamba la semana pasada. Estuvo ahí Arturo Murillo, estuvieron otros representantes políticos de diferentes tendencias, y uno de ellos con mucha claridad decía: no va a ser por la vía jurídica, por la vía legal, por el procedimiento parlamentario que vamos a frenar esta pretendida reelección. Esto va a salir por tubo, por el tribunal. Entonces él decía: aquí yo creo que tenemos que ir a la calle, tenemos que movilizarnos, tenemos que actuar y tenemos que recurrir a una vieja forma de lucha del pueblo boliviano. Él decía: yo creo que hay que ir a la huelga general indefinida y al bloqueo de caminos. Yo no ir a ninguna elección. Yo quedé impactado por la intervención de este compañero, que no es de mi tendencia, que es de otra corriente. Y dije: mira, yo estoy rozado de alegría de escucharte, le dije yo, porque realmente estoy de acuerdo contigo, esa es la realidad. Pero esto que tú me acabas de decir pone en evidencia una cosa: que en este país la democracia es una farsa. No se respeta la voluntad del pueblo. El pueblo, para hacerse respetar, tiene que salir a la calle. En Bolivia los instrumentos del parlamentarismo, de la justicia, etcétera, solo funcionan cuando hay presión, ¿no? Es decir, los bolivianos hemos aprendido de que aquí las cosas tienden a los extremos. El Evo se va a convertir en dictador. Aquí no le importa la voluntad del pueblo, él va a imponer lo que le parece. Es decir, no hay democracia. El pueblo, para hacer respetar sus derechos, tiene que recurrir a métodos insurreccionales, es decir, tampoco hay democracia. Si la democracia en Bolivia no es más que una farsa. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación, que parece importante? Porque en este proceso de desencanto de las masas del país, de los trabajadores respecto al gobierno del MAS, la gente dice: no quiero que vuelva el Evo, pero tampoco dice: quiero que vuelva el Tuto. No quiero que vuelva el Tuto. No quiero que vuelva el Doria Medina. Es decir, ni la vieja derecha tradicional, vendepatria y tan corrupta como el MAS, ni el MAS, que es la nueva derecha, también igual de corruptos que los anteriores o peores, ¿no? Es decir, yo creo que la opinión de las masas en Bolivia, el pueblo boliviano, está evolucionando por ahí. Está buscando una otra alternativa, ni la vieja derecha ni la nueva derecha del MAS. Por ahí vamos. En ese camino
muchos políticos se han dado cuenta. Yo lo he escuchado al alcalde de La Paz, a Revilla, decir una cosa muy interesante. Ha dicho, la vieja derecha fracasó, el MAS no va, nosotros somos la tercera alternativa, nosotros somos el camino, somos la solución. Y así aparece un montón ahora. Pero todos estos, Revilla es el ejemplo, ¿qué te están planteando? Te están planteando una alternativa donde, en el marco de las mismas lógicas parlamentarias democráticas de la constitución burguesa del Estado boliviano. Es decir, no te están planteando salir de la dinámica histórica que ha marcado las características de la acción política en este país. No están planteando eso. Te están diciendo, yo voy a ser el candidato, vota para mí, no votes para el Evo, no votes para los otros políticos derechistas, yo voy a ser el salvador. Es decir, otro más, una nueva experiencia. Cuando la ciudadanía busca otra cosa. Es decir, la ciudadanía está buscando una alternativa revolucionaria. Yo creo que va a surgir esta alternativa revolucionaria con gente que puede estar en el escenario en este momento, tal vez no tan visibles, pero que yo creo que se están consolidando, ¿no? Estas organizaciones ciudadanas, este encuentro que va a tener el por ejemplo, sí. Puede votar figuras interesantes para el país, puede generar un escenario importante para que esta conformación de organizaciones ciudadanas vaya creciendo. Este 68% está buscando una alternativa. No encuentre en los próximos meses, el 2018, un conjunto, un grupo de bolivianos, ¿no?, que pueda llevar y llegar a esta transformación. Pero ¿de qué depende este proceso? Porque creo que convenimos en que esta corriente, en la opinión de las masas, que no cree en el Evo y tampoco quiere que vuelva a la vieja derecha, está buscando una opción, un camino, ¿no? Y obviamente ahí aparece esta pretendida respuesta que no rebasa los límites de la constitución burguesa y de la democracia burguesa. Aparece los Revillas y varios otros. Esto va a continuar. Pero ¿de qué depende el curso de esta tendencia? Va a depender, yo creo, de un hecho clave, de la incorporación efectiva a la movilización, a la lucha de los sectores obreros y campesinos. O sea, ¿por qué digo esto? Porque en toda esta dinámica del periodo reciente, obreros y campesinos han estado atrás en el proceso de ruptura de su ilusión con el MAS. Es donde más ilusión ha habido en los campesinos. Las bases, ¿no? En las bases estamos hablando, ¿no ven? En las ciudades la ruptura se ha dado antes. El desencanto de los maestros, de los comerciantes, de diferentes sectores urbanos ha sido mucho más rápido que en otros sectores que han marchado, diremos, con retraso, con referencia a aquello, pero que están en el mismo camino. Ya hemos mencionado, los mineros están enfrentados por el tema de la refundación. En yacimientos hemos conocido amenazas de huelga a raíz de las racionalizaciones que quiere hacer el gobierno como consecuencia de la crisis. Los trabajadores están preocupados porque este plan de reestructuración de yacimientos implica despidos, ¿no? Los fabriles desde hace tiempo que están muy tensionados precisamente porque aquí las condiciones salariales y de libre contratación no han cambiado sustancialmente. Han dicho que han sepultado el 21060, pero en la práctica sigue vigente, ¿no? Es como todo lo que caracteriza al MAS. Entonces, estos sectores que han marchado con cierto retraso, si se incorporan al combate, van a reactualizar lo que ha sido una tradición histórica en las luchas sociales bolivianas. La tesis de Pulacayo, la tesis del cuarto socialista, la COP, la idea de la Asamblea Popular. Es decir, van a retomar este eje histórico tradicional de la política revolucionaria que marcó el movimiento obrero del país. Si eso ocurre, esta perspectiva democratizante se va a mediatizar. Si esto que digo yo no ocurre, esta perspectiva democratizante va a cobrar volumen. Vamos a tener un otro Evo o tal vez un Macri boliviano, digámoslo así, vamos a tener. Y yo creo que el MAS lo sabe. Lo que usted me está diciendo, el MAS lo sabe. Sí, claro que sí. Y la gente que podría salir a las calles frente a esta posición del gobierno puede sentirse perjudicada con un tema que es importante, ¿no? El Código Penal que
está siendo ya aprobado, modificado, en su artículo, aquí estoy leyendo, el artículo 294 es del nuevo Código Penal, aumenta la pena, ¿no? Ya existía esta pena. Sí. En nuestro ordenamiento jurídico lo teníamos ya como una sanción, creo que la sanción era hasta 2 años de presidio, ¿no? Y por tanto no había cárcel en la práctica. Exacto, entonces no había cárcel, ¿no? Había una detención, digamos, que te puedan llevar hasta por horas, ¿no? O acogerte un perdón judicial y luego portarte bien un tiempo, ¿no? Hasta volver a protestar. Así es. Pero ahora están endureciendo la pena a 4 años. O sea, para que haya cárcel. Para que te vayas a la cárcel. Sí. Pero además no accedas, ¿no? A ningún cargo público ni te postules para absolutamente nada, ¿no? Y esto va más para las movilizaciones que son en contra de las políticas intensas, ¿no? Que quiere o para cualquier cuestión reivindicativa. Exactamente. No solamente es un tema de movilizaciones contra la reelección, sino también para cualquier cuestión reivindicativa. Que si los maestros salen a reclamar incremento salarial y bueno, aquí se están arrogando representación que no corresponde, por tanto les aplican el artículo y ya están adentro. O los médicos o cualquier sector. Es decir, no hay duda de que todo esto está mostrando cómo se van acentuando los rasgos dictatoriales del gobierno, ¿no? El gobierno no tolera acción independiente de ningún sector frente a él. Y cuando eso se produce, el gobierno o va a dividir, o va a buscar generar paralelismo, o finalmente va a recurrir a la represión, ¿no? O al soborno. A corromper, ¿no? Pero es que eso tiene un límite, la corrupción llega a ciertas esferas, ¿no? Así no se puede corromper a las masas, ¿no? Eso es un poco difícil, ¿no? Y las masas igual nomás salen por el pan, ¿no? Exacto. Entonces ahí va a tener que recurrir a la represión, ¿no? Como que ya está ocurriendo, es decir, en realidad el gobierno ya está chocando con las masas, ¿no? Estos rasgos dictatoriales que se van acentuando en el MAS es un intento por controlar este proceso de ruptura al que hemos ido apuntando, ¿no? Pero bueno, los bolivianos hemos enfrentado dictaduras más duras que estas, ¿no? Hemos enfrentado la dictadura de Banzer, de García Mesa, Barrientos, donde el riesgo no es sobre la cárcel, ¿no? El riesgo era que te hagan desaparecer, ¿no? Exacto. Entonces, el Evo no creo que vaya a abandonar la posibilidad de hacer desaparecer gente, ¿no? O sea, no estoy diciendo que el Evo no va a pasar eso. No vaya a llegar al extremo de las dictaduras fascistas militares. Puede llegar. Es decir, ha dado rasgos y muestras muy claras de que puede llegar a esos extremos, ¿no? En este momento no estamos ahí, pero apunta hacia ese lado. Pero reitero, es decir, el pueblo boliviano, los trabajadores, hemos luchado contra dictaduras así muy duras y las hemos derrotado en las calles. Y sabemos que el método para esa derrota es indudablemente ese método al que hice referencia de mi amigo en este foro en Cochabamba, son los métodos insurreccionales, ¿no? El tema pasa por cómo es que se va a constituir esta unificación de la lucha. Ahora es cuando hay que plantear la unidad. Tenemos que luchar para defender las garantías democráticas, el derecho a organizarse, el derecho a discrepar, obviamente para impedir esta absurda reelección que no respeta la voluntad del pueblo y bueno, en este camino esta unificación es la que va a marcar la pauta de qué va a pasar hacia adelante, ¿no? Si no se consigue la unificación, el Evo se va a salir con la suya, ¿no? Exacto. Pero otro camino también que es muy cuestionado y que se ha puesto en debate y está sobre la mesa es que conforme o llame a una nueva asamblea, ¿no? A una nueva asamblea, como pasó en Venezuela. Es decir, yo creo que pueden lanzarse una aventura como esa, ¿no? Pero Bolivia no es Venezuela. Es decir, yo creo que comete un error mucha gente de decir, como Venezuela, como Venezuela. No, aquí hay otra tradición histórica, aquí hay otra tradición política. Este es un país terrible, somos terriblemente gastagobiernos los bolivianos, ¿no? Sí, yo coincido con eso. Cuando me dicen vamos a una Venezuela, porque
se está aplicando las mismas políticas. Miren cómo Juan Ramón Quintana ha hecho esto con el Beni, de anular a todos los candidatos de oposición en el Beni, y esto se ha replicado en Venezuela, ahora último para su referéndum. Se han intervenido, se han hecho casos como caso terrorismo, por ejemplo, con ayuda de los venezolanos, señalan, y que está dando resultado en Venezuela y que esto podría replicarse en Bolivia. Yo coincido con eso. Somos diferentes, totalmente diferentes. Una cosa, ¿no?, es que políticamente el gobierno tenga planes similares, ¿no? Es decir, que como plan el gobierno pretenda aplicar recetas parecidas, o que de aquí lleven recetas a Venezuela. Es decir, eso es una cuestión que creo que es evidente, ¿no? Pero otra cosa es que el resultado sea el mismo. Son cosas distintas, ¿no? Cosas distintas, exactamente. Por ejemplo, en Venezuela es interesante observar este fenómeno, ¿no? Una poderosa resistencia contra Maduro, pero gana la elección. Porque no observan un detalle clave. Hay una gran corriente, eso sale en muchas informaciones, de los chavistas anti-Maduro, que están contra Maduro y se movilizan contra él, pero no votan contra los chavistas porque no están de acuerdo con Capriles, que es la derecha más recalcitrante. Entonces, estas oscilaciones tienen una peculiar forma de existir en Venezuela, ¿no? Porque ahí está ausente una alternativa y una tradición como la que existe aquí en Bolivia, ¿no? Una tradición, por decirles, revolucionaria, mucho más radical es la nuestra que la venezolana. Por eso esta suerte de corriente equidistante de los chavistas Maduro y la derecha, que son los chavistas anti-Maduro, ¿no?, tienen una limitación, no pueden romper con Maduro, ¿no? En el caso boliviano no es así. No. En el caso boliviano, este camino tiene una tradición histórica, y es la tesis socialista, la COP, es este proletariado minero que fue vanguardia de la nación oprimida y que apuntó a acabar a poner en pie su propio gobierno. Es decir, es una tradición diferente. Por eso digo yo, la clave del problema pasa por saber si se incorpora o no este sector al proceso político. Si se incorpora, va a marcar la diferencia. Si no se incorpora, se va a imponer el resultado democratizante en Bolivia. Pero reitero, no es lineal, no es mecánico, depende de un montón de factores, depende de un montón de circunstancias. No es, ¿no? Ahorita los mineros están enfrentados al gobierno por el tema de la refundación, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? Esto es muy importante. Pero, ¿qué pasa con este proletariado minero? Es un proletariado joven. No encarna la tradición, hay una ruptura con su tradición, la relocalización que creó esa ruptura, ¿no? Pero es un proletariado joven que pesa sobre la leyenda que fue el proletariado minero boliviano. Pesa, si tú quieres, sobre él lo que fue la tesis de Pulacayo. Yo he estado en varios cursos, en varias reuniones en las minas de Huanuni, y hay una de ellas, te cuento para dar ilustración a lo que digo. Uno de los compañeros me pregunta, dice: y compañero, ¿cómo podemos hacer para poner en vigencia de nuevo la tesis de Pulacayo? Me pregunta él, ¿no? Eran como unos 40 trabajadores reunidos en esta reunión. Ninguno de ellos había leído la tesis de Pulacayo, solo este compañero lo había leído, y él me dice eso: ¿cómo podemos hacer poner en vigencia la tesis de Pulacayo? Yo le dije lo siguiente: miren, yo he conocido a los viejos mineros, a los anteriores mineros a ustedes, y en ellos la tesis de Pulacayo, que no la habían leído, eran heridas en el cuerpo, la habían vivido, habían luchado, habían hecho querer hacer la realidad, eso habían hecho ellos. Entonces, para ellos la tesis de Pulacayo era vivencia. Eso les falta a ustedes. Ustedes no tienen esa experiencia aún. No la han acumulado esa experiencia. La tesis de Pulacayo para ustedes es todavía una cosa abstracta, ajena, ¿no? Pero sienten su peso, porque les dicen, les presionan, van los fabriles: ¿y dónde están ustedes, mineros? Dirección, no dirigen nada, ¿no? Los presionan, es decir, hay una presión de las masas para decir: ¿dónde está esa vanguardia minera que encabezaba las luchas sociales del país? Ellos sienten eso, ¿no? Pero esta ruptura con su tradición, con su experiencia, es una de las cuestiones que limita
su actual posibilidad. Ahora, ¿cómo se va a resolver eso? A partir de lo que está ocurriendo, de sus luchas por resolver los problemas concretos. En este caso, el tema de la refundación, los precios de contrato, las reducciones y el plan de reestructuración de Huanuni, todas estas cosas son las que afectan sus intereses concretos y le hacen comprobar en el cuero que este no es su gobierno, que es un gobierno que sirve a los intereses de los grandes capitalistas, de los burócratas que manejan el Estado, etcétera, y que está perjudicándoles. Es decir, el punto de partida que llevó a los mineros viejos a entender y materializar la tesis socialista, la tesis de Pulacayo, es exactamente el mismo camino que están recorriendo sus compañeros. Claro que va a ser muchísimo más rápido, ¿no? De un brinco rápidamente se apropian de estas ideas, ¿no? Yo quedaba sorprendido en las charlas que tenía, cómo explicaba las cosas y lo agarraban como esponja, ¿no? Es decir, era como decirles, pucha, ese es mi pensamiento, cito que estás diciendo, yo eso quería decir, ¿no? Entonces, este proceso de reencuentro del proletariado minero joven actual con su tradición histórica, política, revolucionaria, es un proceso que se está dando, y de cómo avance ese proceso va a depender su reincorporación a la cabeza de las movilizaciones y por tanto el marcar la diferencia en el proceso político boliviano hacia adelante. Si esto tarda mucho, va a pasar lo que te decía. Si esto avanza más rápido, bueno, vamos a retomar un camino que va a marcar pauta en Latinoamérica, tal como fue la historia del país, ¿no? Exacto, y un camino que empezó tal vez el 2000 para ya mi generación. Ah, sí, ¿no? Seguro. Sí, así es. Muchas gracias, le digo a Ariel Román, ha sido una entrevista realmente muy exquisita, la he disfrutado mucho, hemos conocido mucho, unos criterios muy importantes que hacen a la realidad en nuestro país. Miembro del Comité Central del POR, ha estado presente acá en Cabildeo, y los actos en la Casa Social del Maestro el día de mañana. Hay un gran acto y una gran concentración de figuras que estarán presentes en esta celebración 100 años de la Revolución Rusa, y va a concentrar a muchos ideólogos, a muchas personas importantes que estarán en una reunión, ¿no? Y espero que surjan nuevas ideas, conceptos y análisis que nos ayuden a todos los bolivianos a enfrentar estas nuevas circunstancias, ¿no? Circunstancias que se están dando en nuestro país. Muchas gracias, don Ariel Román. Gracias a ti. Simplemente una cosa, el acto es a las 6:30 de la tarde en la Casa Social del Maestro. Yo les agradezco mucho, invito a los trabajadores, a todos, a que vengan a participar. Queremos asimilar la experiencia de aciertos y errores de lo que fue la Revolución Rusa, que puedan ser aplicados a nuestra realidad, a nuestro país, para tratar de salir de la pobreza y el atraso. 6:30, Casa Social del Maestro. Muchas gracias, don Ariel Román del POR, que ha estado en nuestros estudios. Nos vamos a esta pausa, por favor, a cumplir con nuestros auspiciadores.